Hola, ¿qué tal a todos? Vamos rápidamente con el primer peronismo para que puedan completar los temas que van a ir para la prueba. Después de esto también vamos a hablar más adelante. Nosotros veníamos del 17 de octubre, tenemos acá, como podrán ver, pueden frenar si quieren ahora, las preguntas y las páginas que ustedes tenían que hacer, supuestamente con tantas semanas que no nos vemos, ya las tienen que tener hechas. Voy a tomar toda esta primera parte, así como la década infame, pero nos vamos a detener en la diapositiva que viene, que es la que a mí me interesa detenerme. Vamos a ver el primer gobierno peronista. Del primer gobierno peronista a mí me interesa detenerme primero en cómo llega, digamos, Perón al poder, ¿no? Más allá de lo del 17 de octubre y su liberación, nosotros vemos acá que aparece una votación, digamos, gana por votaciones con el 52% de los votos, el partido era el Partido Laborista, todavía no era llamado Partido Justicialista menos peronista, y fíjense que ya en la composición del partido que gana tenemos a un integrante del radicalismo. La Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical sería lo mismo que integró en el año 83 Raúl Alfonsín, como para que ustedes se den idea que también en esta época había alianzas como podemos encontrar hoy en día. Y por otro lado, bueno, Perón que se presenta con el apoyo de gran parte del ejército, otra parte no, y bueno, los apoyos los vamos a ver a lo largo de este momento. Vamos al otro lado, antes de ver esto que está acá, vamos a ver con quiénes se enfrentaba. Fíjense con quiénes se enfrentaba. Realmente es sorprendente ver cómo se forma una oposición bueno, era presentada como la gran democracia, se llamaba Unión Democrática, y me acuerdo que en los libros de historia aparece que habían hecho una gran marcha, ¿no? Contraponiendo la dictadura a la democracia, la constitución a la idea de hacerse a un nuevo Mussolini, o sea, ellos, todos estos partidos se le oponen precisamente por diferentes motivos, pero están en el lado opuesto. O sea, es inconcebible ver cómo, no sé, el Partido Demócrata Progresista está con el socialista, el Partido Comunista junto con la sociedad rural. Realmente no se van a ver estas combinaciones tan a menudo. Y está Braden. Ustedes acuérdense que Braden habíamos dicho que era el embajador norteamericano que venía muy preocupado a ver estas elecciones y, por supuesto, la preocupación venía por parte de si ganaba, si iban a acabar la posibilidad de Estados Unidos de dominar la economía y de imponer sus productos ya terminados, porque estaba frente a una persona que buscaba también la industrialización. De tal manera que Perón, bastante vivo en este sentido, va a tomar esta avenida de Braden para poder hacer esto, ¿no? Decir, bueno, muy bien, ustedes tienen que elegir entre Braden o Perón. Braden o Perón era entre ellos o nosotros, entre el imperialismo o la defensa de la industria nacional. Es interesante porque esto estaba pegado en las calles y Perón gana con el 52%. Ahora nos vamos a detener en este círculo que lo tienen que copiar. Sugiero que primero lo copien, que tiene que ver con, o sea, si ustedes entienden esto que vamos a analizar acá, entienden en qué consistió el primer peronismo. Y se empieza por acá. El primer peronismo, el peronismo fuerte, digamos, yo les comento que cuando las personas se dicen que son peronistas es por este gobierno, más que nada lo que hizo Perón en contraposición a la década infame. Perón lo que buscaba era reactivar el mercado interno. Ahora, para reactivar el mercado interno, es decir, ¿qué entiendo por mercado interno? Que todos los productos, digamos, del país, sobre todo los nacionales, y que la gente comience a consumir, o sea, tienen que consumir y comprar cosas. Entonces, todos esos productos del país, ya sean manufacturas o materias primas, que sean compradas. ¿Cómo pensaba él reactivar el mercado interno? Fácil. Primero, dedicarse a la industrialización. Y para poder industrializar un país, él la tenía bien clara que se necesitaba a la burguesía industrial argentina. O sea, hay que apoyar a estos capitalistas. Por eso, importante esta idea de que el peronismo no es socialismo y el peronismo busca como una tercera posición. Lo vamos a ver después. Ahora, esa industrialización, ¿cuál es el razonamiento de él? Llevaría al pleno empleo. Si yo logro industrializar, cada vez más personas van a poder tener sus empleos. No todas. Y no todas, ¿por qué? Porque hay una división, digamos, estructural, una diferencia estructural que viene ya desde hace tiempo y que él sabe que no va a poder saldarla con este programa.
Esa diferenciación estructural hace que muchas personas ni siquiera supieran en este momento leer y escribir. ¿Cómo hacemos para emplear a esas personas? Eso lo vamos a tratar más adelante. Y ese pleno empleo, ¿cómo repercutiría? Bueno, con salarios altos. Es decir, el pleno empleo implica que esa persona no solamente tenga un salario para sobrevivir, sino un salario con todas las otras características legislativas que habíamos visto antes, con sus vacaciones pagas, con su obra social, con su aguinaldo. Quiere decir que él está poniendo plata a la clase obrera en sus bolsillos. ¿Y qué es lo que va a hacer esa clase obrera? Va a consumir. ¿Qué es lo que va a consumir? Y ahí está digamos, la fortaleza de lo que fue el peronismo. Va a consumir los productos realizados dentro del país. No solamente la materia prima, que es lo que vino haciendo con lo poco que tenía, porque siempre fueron ninguneados en los gobiernos anteriores. Ahora puede consumir sobre todo los bienes terminales que se podían hacer también en nuestro país. Para poder entender esto, espero que se haya entendido este cuadrito, ahora nos vamos a desplazar a lo que se llamó el Estado interventor benefactor. El Estado interventor benefactor es este Estado presente durante el gobierno peronista y que va a intervenir en la vida de diferentes maneras. Una de ellas es desde lo económico, es decir, no se deja todo librado a las fuerzas del mercado, como pretende el liberalismo y como gobernó en nuestro país, casi yo les diría desde toda la historia del siglo XIX, exceptuando el momento de Rosas, sino que ahora hay un Estado que controla. Él dio en llamar primer plan quinquenal viene de quinquenio, 5 años, a su primer proyecto económico y que tenía por objetivo, acá lo tienen todo para copiar, la expansión del crédito, o sea, él tenía en claro que el crédito tenía que ir a los sectores nacionales para poder reactivar, como dijimos, la industria, planes sociales, y es la gran crítica que se le sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero quiero que entiendan esto, ¿no? Los planes sociales, que por otra parte sabemos que no es creación de Perón, sino de Keynes, con todo el tema de la crisis del 30, y ya lo habían aplicado en ese momento en el New Deal, los planes sociales vienen a llenar, en la concepción peronista de ese momento, ese bache de pobreza y diferenciación estructural que existía producto de otras políticas públicas que se habían dado tiempos anteriores, ¿no? No solamente con Irigoyen y la década infame, sino todo el siglo XIX, en donde precisamente hay una diferenciación estructural. ¿Qué significa cuando yo digo diferenciación estructural? Gente que en este momento no era capaz ni siquiera de ponerse a trabajar porque no tenía la preparación para un trabajo, aunque les parezca a ustedes mentira, industrial, ¿no? Podríamos decir no que era gente perdida, pero que era gente difícilmente recuperable. Una persona de 40 años en esta época, de 50, no la podía incluir ni siquiera dentro de un patrón de trabajo regular. ¿Qué se hace entonces con esa persona? ¿Queda fuera del sistema como quedaba en la década infame? Bueno, entonces los planes sociales vienen también a cubrir ese momento hasta que en algunos casos se podían reinsertar o no. Precios máximos de los productos de primera necesidad, él tenía claro que necesitaba que se reactive el mercado interno y lo que ganaba el obrero tenía que sobrarle para comprar otras cosas, no únicamente los alimentos, sino para incentivar precisamente la industria nacional. Las nacionalizaciones, bueno, esta es la época donde más se nacionalizaron los servicios públicos, en parte porque, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles argentinos, el contrato con los ingleses se había vencido, se había hecho en el año 1847, era un contrato por 100 años, y justo se vence durante el gobierno de él, y ahora pone que los ferrocarriles son argentinos. Teléfonos, gas, luz, y se crea Aerolíneas Argentinas. Imagínense que era uno de los pocos países que no tenía en la época esta de la aviación su propia aerolínea de bandera. Todos los demás países tenían, menos la Argentina. Vamos a prestar atención a esto. ¿Qué es el IAPI? El IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio y tiene la función de regular el comercio exterior. Vamos a poner el ejemplo, o sea, el IAPI lo que hacía era comprarle a los pequeños productores y a los pequeños criadores de ganado, compraba la carne y los granos, los retenía y luego él los vendía en el mercado exterior. Uno puede decir, bueno, lo va a vender más caro, pero también es cierto que ese productor siempre tenía plata en el bolsillo porque el Estado salía a comprar y aunque existiera crisis y no pudiera, siempre él iba a tener su plata para poder reactivar el mercado interno. El IAPI es muy conocido
y es muy parecido a lo que durante la década infame fueron las Juntas Nacionales de Granos. Me detengo en esto, industrialización liviana metalúrgica, porque creo que este fue lo más conocido del peronismo. Cuando yo digo industrialización liviana me refiero acá, cuando hablamos de línea blanca, se refiere a todo lo relacionado con los electrodomésticos. Esto lo van a ver muy bien en el museo. Las heladeras, nacionales estoy hablando, nacionales, hechas acá. Las marcas Cianditela, hacia las heladeras, había lavarropas, había también, todo lo que tenga que ver con los electrodomésticos que correspondan a la casa, cocinas, calefones. Entonces, ¿qué hacía el obrero? Con el bolsillo lleno, recuerden esto que vimos acá, con el bolsillo lleno y con salarios altos consumía. ¿Y qué es lo que consumía? La propia industrialización nuestra. A esto se le va a sumar también toda una cuestión dentro del plan quinquenal de la reforma de la Constitución del 49. Obviamente que la Constitución que teníamos nosotros, que era la del 53, en otras oportunidades lo hemos visto esto en Cívica, era una Constitución que hablaba de los derechos civiles, pero no de los derechos sociales. Estos derechos sociales estaban ausentes y la Constitución del 49 la renueva, más allá de la reelección que también pone, e incorpora todos los derechos que vimos durante la época de esta época y la otra que puso otros derechos que eran los derechos del trabajador. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, son solamente dos las que ustedes van a tener, y acá lo que me interesa es agregarle un nuevo calificativo, que es el calificativo benefactor. Para poder agregar el calificativo benefactor, ahí estoy hablando ya de Eva Perón. Obviamente que ustedes van a ver que en todos estos años del primer gobierno peronista, la relación que él va a tener con los sectores capitalistas, con los sectores medios y los sectores trabajadores, va a ser muy distinta. Claramente estamos ante la presencia de un Estado que vino a hacerse cargo de un sector social que fue ninguneado durante mucho tiempo. Estamos hablando de los sectores trabajadores, como lo llamaba ella, los cabecitas negras, que no es que lo llamaran así, sino que, bueno, usó de una forma despectiva de cómo lo llamaba en ese momento la oligarquía, y tomó a este sector un poco también porque fue visionario Perón y se dio cuenta, ¿no? Estos migrantes internos. Ahora bien, vamos a ver en qué consistía esto de benefactor. La cuestión de benefactor, que tiene que ver con un asistencialismo, vamos a asistir a aquel que todavía no puede lograr tener su propio impulso, es todo lo opuesto a hablar de beneficencia. ¿Ella qué quería? Dejar en claro que ella no viene a ser como las altas damas de caridad, sobre todo la iglesia, que se encargaba de hacer beneficencia, o sea, lo que me sobra, todo aquello que no uso, entonces va para los pobres. No, no, no. La concepción de Eva Perón es, acá no es que lo que sobre va para los pobres. Los pobres tienen que tener los mismos derechos y lograr acceder a la misma calidad que una persona que es rica. Entonces, desde la Fundación Eva Perón, lo que ven acá ustedes es lo que hoy es la Facultad de Ingeniería de la UBA, sobre la calle Paseo Colón, la ven muy parecida a la Facultad de Derecho, en realidad es una réplica de la Universidad de Derecho. Desde aquí estaba la Fundación Eva Perón y se encargaba de hacer esta ayuda social, este asistencialismo. Vamos a poner cuáles eran las características de este asistencialismo. Primero, la atención médica gratuita, construcción de hospitales, es la época que se construyeron más hospitales hasta el presente del siglo XX, hogares de niños, hogares de tránsito. Casualmente nosotros la semana que viene vamos al Museo Evita y es un lugar de tránsito, un hogar de tránsito donde se asistía a las madres solteras o a las madres que venían a buscar trabajo y no tenían con quién dejar a sus hijos. Es decir, es un hogar que también está bueno ir pensando que va a estar emplazado en la mitad del Palermo, ¿no? Bien en el corazón de Palermo. Eso es un poquito lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Por qué Palermo y no Constitución? O Montserrat o San Telmo, porque precisamente la idea era mostrar a los pobres que ellos también podían llegar a estar en una casa como estaban los ricos. Comedores, centros de recreación, bueno, ustedes es muy conocido el centro de Chapadmalal. Casualmente hace poquito el centro de Chapadmalal, el gobierno actual se lo dio a Gendarmería, años y años que era el lugar donde podían ir los chicos a veranear, Chapadmalal y Córdoba.
se instauran los campeonatos deportivos, entrega de alimentos, etcétera. La acción que va a hacer Eva Perón tiene que ver exclusivamente entonces con la parte social. Ella nunca va a tener un puesto político, jamás un puesto político remunerado, es decir, ella estaba al lado de Perón, sí, por supuesto hacía política, pero no paga, nunca aceptó, incluso cuando quiso Perón que fuera vicepresidenta también lo rechazó. Vamos a otras cuestiones, ¿no? En donde intervenía también el Estado para poder ayudar a los sectores medios y bajos. Se crea un banco hipotecario, esto es importante, no hay políticas de vivienda en nuestro país. Desde la época de Perón hubo un intento con Alfonsín, con un plan que había hecho él, pero fuerte, porque el plan que hay ahora de viviendas, incluso con el gobierno anterior, no fue tan fuerte como el de esta época. Cuanto más viviendas se hicieron, barrios enteros construidos, con una impronta bastante característica de chalecito, se le decía peronista. Hay mayor presupuesto para la educación, escuchen esto porque realmente hay como una crítica muy grande también al peronismo de que abandonó, cuando solían decir alpargatas sí, libros no. Bueno, esas alpargatas sí y libros no que decían los obreros cuando fueron a liberar a Perón en el 45, tenía que ver un poquito con esto de quiénes accedían a la educación. ¿Por qué libros no? Porque esos libros no era lo que identificaba al obrero en ese momento del 45, pero sí las alpargatas, ¿no? Ellos no tenían el acceso a la educación. Medio como alpargatas y libros no, sería como nosotros sí, ellos no, ¿no? Bueno, estas de las alpargatas ahora pueden llegar a alfabetizarse porque hay educación obligatoria primaria que hay que terminarla y también el intento de hacer una secundaria. Hay enseñanza religiosa porque en un primer momento Perón estaba muy aliado a la iglesia y hay una cuestión de valores éticos que también incorpora. Se incluyen todos los sectores a la escolarización primaria, se fomenta la educación técnica, es el momento en que aparecen las llamadas escuelas técnicas secundarias. ¿Por qué? Porque muchos chicos terminaban su secundaria y ya eran empleados en fábricas o eran empleados como personal para poder guiar también el trabajo a nivel fabril. Se fomentan las universidades obreras, esto es una cosa única, las universidades obreras que tiene que ver específicamente con darle una educación orientada a las personas sin llegar a ser la educación elitista de otras facultades. Es decir, que lo que se puede decir como síntesis es que, sin lugar a dudas, fue el momento donde más importancia se le dio tanto a la salud como a la educación, y lo que se sacaba de impuestos y, bueno, la organización, digamos, del dinero, la redistribución, hablemos claro, esta es la palabra clave del peronismo, la redistribución del dinero, digamos, es lo que caracteriza a esta etapa. Me detengo aquí, este videito yo ahora está acá, pero se los voy a dejar aparte, para terminar de hablar de Eva Perón, que es lo que nos interesa a nosotros para la salida. En el 47 va a instaurar el voto femenino, sabemos que ella no es la única luchadora por el voto de la mujer, en algún otro momento en Cívica lo hemos visto en segundo año que hubo una serie de mujeres previa de gran importancia, bueno, Lanteri, Alicia Moro de Justo, Grimson, un montón de personas que intentaron lograr llegar al voto, pero la que pone la ley es ella. Hace su último voto, por su primer voto y último, porque vota ya muy enferma en el año 52, y bueno, ella muere, vota en el 51 y muere en el 52. Me detengo acá, ya casi en el segundo gobierno, finalizando el primero, la Iglesia comienza a oponerse. ¿Cómo no se va a oponer si la Iglesia ve amenazado sectores que antes dominaba ella, ¿no? La educación, sobre todo esta idea de la caridad, todo lo que venían haciendo con Cáritas, las damas de beneficencia, ahora comienza a hacerlo esta mujer que comienzan a llamarla despectivamente la Eva o la señora. Comienza también la oposición de clase media. La clase media hace propaganda en contra del peronismo, al cual lo tildan de fascismo. En algún momento hablan de el aluvión zoológico, o sea, se nos ha venido esta cantidad de cabecitas negras a invadir Buenos Aires, de demagogia, de fascismo, y en medio de esta guerra
digamos, de odios. Eva muere de cáncer de útero el 26 de julio del 52 y en las paredes de Recoleta aparece escrito "Viva el cáncer". Bueno, vamos a, me parece que es suficiente por ahora. Ustedes tienen un videíto, que el videíto este está acá. Es un video que habla sobre toda la... video que habla de toda la obra social de Eva Perón. Yo se lo voy a dejar agarrado también y pinchado a toda la... Clases humildes del país. La comitiva que acompaña a la señora esposa del primer magistrado visita las... Esto lo dejo acá y bueno, volvemos porque me interesa que estas son las preguntas. Yo voy a poner la pantalla completa si ustedes le sacan frenan acá. Estas son las preguntas que hay que hacer del primer gobierno peronista. Algunas cosas las expliqué, otras no las expliqué. Y bueno, espero que lo puedan hacer porque en breve me voy a personar para poder darles también la tarea. Así ya saben qué es lo que tienen que llevar a leído, digamos, cuál es la tarea que tienen que entregar la semana posterior como tarea del museo. Bueno, espero que hayan entendido y bueno, nos vemos la próxima clase.